Salve María, sean todos bienvenidos a esta primera reunión de nuestro retiro, este retiro espiritual, siguiendo los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Recordemos que fueron dictados por la propia Santísima Virgen María a San Ignacio. Y bueno, hablando con el hermano Sebastián, mencionábamos que lo ideal sería ya comenzar en la reunión con todo y recordar, ¿no? Eso sí, todos los puntos que mencionamos ayer, ¿vale? Sobre todo la cuestión de no distraerse con el celular, no hace falta que comenten nada ahorita en el chat, solo después si quieren, cuando termine la reunión y tienen alguna pregunta, pues pueden colocar en los comentarios e intentaremos responder, ¿vale? Entonces, concéntrense en Dios, recordemos, el retiro es necesario, concéntrense en Dios, aléjense del mundo, silencio, modo no offline, sino modo cielo, modo retiro. Ya vayan preparando a hacer una buena confesión. Preparen una sala, espero que la hayan preparado ya y estén en este momento en esa sala para después en el coloquio, en la meditación, hablar con Jesús, con la Santísima Virgen María. Espero que estén bien descansados, que se hayan alimentado bien para, en fin, poder realmente hacer bien esta primera reunión del retiro. Comencemos, como siempre hacemos, rezando un Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, entonces, ahora sí, comenzamos ya la primera meditación. Espero que ustedes tengan ya los textos que pues les hemos mandado y los pueden ir leyendo también. En fin, como sea, ustedes pueden ir leyéndolos y no apenas escuchando, ¿vale? Pero presten bien atención. Recordemos, vamos a pedir especialmente no solo sabiendo que la Virgen dictó, pero vamos a pedir a nuestro Señor, a la Virgen Santísima, que en este momento ellos sean los que les hablen a ustedes y no sea yo. Yo sea apenas un instrumento para comunicarles lo que Dios y la Virgen tienen para decirles. Y recordemos también un punto importante, ¿vale? Que sobre todo en esta primera meditación, como es la primera, tenemos que colocar nuestra imaginación en mente y nuestra imaginación, en funcionamiento, comenzar a trabajar. Puede ser que nos cueste y queramos desanimar. No vamos a desanimar, ¿está bien? Vamos a continuar y aunque nos cueste un poquito en el comienzo, enfrentamos y después ya todo va a quedar más fácil, ¿vale? Entonces, bueno, recordemos también cómo funcionan las meditaciones. Primero, oración preparatoria, que ya vamos a decir cuál es. Segundo, los preámbulos, que es una composición del lugar y un pedido que vamos a hacer a Jesús. Tercero, los puntos que vamos a meditar. Cuarto, el coloquio con Jesús o con la Virgen. ¿Está bien? Ahora vamos ya a entrar directo en el tema. Primera meditación de este retiro que estamos haciendo online con todos ustedes. Primera meditación, palabras de la Santísima Virgen María a San Ignacio y en este momento palabras de Jesús y de María a ustedes. Dentro de esta primera meditación comienza así. Primer ejercicio. Es meditación con las tres potencias. Potencias aquí son las potencias del alma, que es la inteligencia, la voluntad y la sensibilidad. Nosotros tenemos los sentidos del cuerpo, que es la vista, los oídos, el olfato, el paladar, el gusto y el tacto. Sentidos del cuerpo. Tenemos como que sentidos, entre comillas, del alma, que son las potencias, que es la inteligencia, la voluntad, que es el amor, el querer, y la sensibilidad, lo que sentimos, que es, de alguna manera toca un poco en los sentidos del cuerpo, pero es sentir también sentimientos bonitos del alma o tristeza también, que hace parte más del alma que del cuerpo, ¿no? Entonces vamos a colocar todas esas potencias del alma en funcionamiento, inteligencia, voluntad. Vamos a pensar, vamos a querer y vamos a sentir lo que Dios nos está colocando para sentirlo bien profundo en nuestro corazón. Es meditación con las tres potencias sobre el primero, segundo y tercer pecado. Ya vamos a ver lo que son esos. San Ignacio va a decir primer pecado, segundo pecado y tercer pecado. Vamos a ver después qué son esos. Si quieren ya les adelanto para que quede más claro. El primer pecado es de los ángeles. Vamos a meditar cómo fue el primer pecado de los ángeles, que en realidad se volvieron demonios, pero fueron ángeles antes. El segundo pecado es el de Adán y Eva, que trajo una desgracia horrible para el mundo.
El mundo es así porque, por causa del primer pecado de Adán y Eva, que es aquí el segundo, digamos. Pero fue el primero que los hombres cometieron, que fueron los dos primeros hombres, o sea, Adán y mujer Eva, ¿no? Y el tercer pecado, que San Ignacio lo coloca un poco general como mi pecado particular, como el pecado mortal de cualquier ser humano, ¿vale? Le vamos a explicar después. Contiene, después de una oración preparatoria, como decíamos, y 2 preámbulos, también como mencionamos, 3 puntos principales y un coloquio. ¿Está bien? Entonces vamos a meditar con las 3 potencias del alma, inteligencia, voluntad, sensibilidad, sobre primer, segundo y tercer pecado, pecado de los ángeles, Adán y Eva, y nuestro pecado personal. Vamos a meditar sobre eso. Contienen una oración preparatoria, 2 preámbulos, que es la composición del lugar y el pedido, y 3 puntos principales a meditar, que son estos 3 pecados, y un coloquio. Oración. Vamos a comenzar siempre la meditación con esto. En la meditación que sigue, después de la reunión, siempre va a comenzar así. La oración preparatoria es pedir gracia a Dios, nuestro Señor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones se ordenen puramente al servicio y alabanza de su divina majestad. Es bonita la oración, es un poco teológica, difícil a veces de entender, la repetimos, ¿vale? Es pedir a Dios la gracia de que todas mis intenciones, acciones, todo lo que yo haga y operaciones se ordenen puramente al servicio y alabanza de su divina majestad. Aquí entra un poco lo que San Ignacio llama de principio y fundamento, que no voy a hablar sobre todo porque sería una charla entera sobre eso, pero en el fondo San Ignacio habla diciendo así: nosotros ¿para qué fuimos creados? Fuimos creados para amar, servir a Dios, reverenciarlo y mediante eso salvar nuestra alma, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos en este mundo? Para alabanza y servicio de Dios, de su divina majestad. Y con eso también salvar nuestra alma y salvar la de las otras personas. Entonces, en esa oración voy a recordar para qué fui creado por Dios. No fui creado para distraerme con un montón de cosas, para hacer deporte, para cuidar de mi salud. No, mi función en la vida es amar a Dios y salvar mi alma. Primer preámbulo, que es la composición del lugar. Aquí lo va a decir. El primer preámbulo es la composición del lugar. Esto aquí es un poco difícil, ¿vale? Lo voy a leer todo y después lo explico. Aquí es de notar que en la contemplación o meditación visible, como es contemplar a Cristo nuestro Señor, el cual es visible, la composición será con la vista, será ver con la vista la imaginación, con la vista de la imaginación, el lugar material donde se halla la cosa que quiero contemplar. Digo el lugar material, por ejemplo, un templo o monte donde se halla Jesucristo, Nuestra Señora, según lo que quiero contemplar. En la invisible, como aquí tratando este ejercicio de los pecados, la composición será ver con la vista imaginativa y considerar que mi alma está encarcelada en este cuerpo sujeto a corrupción y todo el compuesto en este valle como desterrado entre brutos animales. Digo todo el compuesto de alma y cuerpo. Fue difícil, ¿no es verdad? Se lo voy a explicar yo con mis palabras para que les sea más fácil. San Ignacio de Loyola va a decir: para hacer la meditación tenemos que hacer una composición de lugar. Hay 2 tipos de composición de lugar. Él dice una que es más visible, en la cual nosotros vemos, por ejemplo, a nuestro Señor, imaginamos a nuestro Señor dentro del templo, imaginar a nuestro Señor en la cruz, imaginar la encarnación, como vamos a tener una meditación de la encarnación. Eso es la composición del lugar, ¿vale? Y la otra dice aquí, en la invisible es más considerar, por ejemplo, las cosas que están en mi interior o cosas mías, ¿vale? Aquí en el caso se trata más de una contemplación que es más difícil de tratar, de ver, porque son pecados. Los pecados yo no los veo. Es en este sentido, ¿vale? Una contemplación visible, yo me imagino a Jesús. Lo puedo casi que tocar. La invisible, yo veo un pecado en tesis que, pues, más difícil, ¿entiende? Entonces, en esta contemplación, que va a ser sobre los pecados, yo me voy a imaginar, al respecto de mis pecados, mi alma, que no la puedo ver, por eso es invisible, mi alma está encarcelada. ¿Cómo que encarcelada? En este cuerpo sujeto a corrupción. ¿Por qué sujeto a corrupción? Porque yo me voy a morir, ustedes también. Y un día nuestro cuerpo, que nosotros tanto estimamos, pues ese cuerpo se va a deteriorar, se va a pudrir, se va a llenar de gusanos después y voy a ser un esqueleto. Y esto es como que una cárcel, entre comillas, ¿vale? Santa Teresa dice eso y varios otros autores, como que el alma querría ir para Dios porque para eso fue creada, y nuestro cuerpo, en cuanto está vivo, como que retiene el alma. Cuando mi cuerpo muere, mi alma puede ir. En ese sentido, claro que debemos amar nuestro cuerpo también porque fue creado por Dios, pero en cierto sentido nuestro cuerpo es como una cárcel que retiene mi alma. Y yo estoy
con esta cárcel de mi cuerpo que sujeta mi alma, la retiene, no puede volar al cielo, y en medio, si fuese solo eso, no, estoy en medio de este valle de lágrimas, como si fuese un desterrado. No es mi función estar aquí en la tierra, mi función es estar en el cielo, entre brutos animales. O sea, una especie de lugar infernal. Infernal no digo, pero digamos, un lugar que no es un paraíso. Un montón de animales que me van a comer, etc. Digo todo el compuesto de alma y cuerpo. Pasamos para el segundo preámbulo, que era pedir, ¿se acuerdan, no? Supongo que la primera está un poco más difícil. Les avisé que la primera cuesta más. Los pecados van a ser más fáciles. Pero esa composición del lugar, en el fondo, otras van a ser más fáciles porque es imaginarse a Jesús en la cruz hablando conmigo y tal. Está aquí, yo me iba a imaginar mi alma con mi cuerpo desterrada, no pudiendo ir al cielo, y en medio de un montón de gente que es una basura, así, un montón de gente que me va a hacer destrozar mi alma para llevarme al infierno. Gente mala. Este lugar es eso. En el mundo muchas veces hay gente mala. Yo estoy aquí en medio de este mundo con un montón como que de animales que son brutos, que son esas personas malas que y demonios también, que encima van a empeorar más mi situación de alma encarcelada por mi cuerpo, ¿vale? Segundo preámbulo. El segundo es pedir a Dios nuestro Señor lo que quiero y deseo. Esto es una máxima que vale para todo, ¿vale? En el segundo preámbulo voy a pedir lo que quiero y deseo. La petición ha de ser según la materia correspondiente. Esto aquí es una explicación general de todas las otras meditaciones, ¿vale? La petición ha de ser según la materia correspondiente. Es a saber, si la contemplación es de la resurrección, voy a pedir gozo con Cristo gozoso. Si es de la pasión, pedir pena, lágrimas y tormento con Cristo atormentado. Aquí será pedir vergüenza y confusión de mí mismo, viendo cuántos han sido condenados por un solo pecado mortal y cuántas veces yo merecería ser condenado para siempre por tantos pecados míos. Entonces, aquí explico lo que es el segundo preámbulo. San Ignacio lo va a decir y ya vale para todas las otras reuniones. El segundo preámbulo es pedir lo que quiero y deseo. Si yo estoy meditando sobre la resurrección de Jesús, pues yo voy a pedir que ese gozo que Jesús tuvo, esa alegría de la resurrección, inunde mi alma. Yo voy a pedir eso. Si en otra meditación yo voy a contemplar la pasión de Jesús, yo voy a pedir compartir los sentimientos de Jesús, su tristeza, sus lágrimas, sus dolores. Aquí en el caso, no estamos, se recuerda, no es una composición de lugar a respeto de Jesús, es a respeto de mí mismo, es a respeto de mis pecados, de la cárcel de mi cuerpo, de la gente mala, de los animales que están en este valle de lágrimas, en este destierro. ¿Qué es lo que voy a pedir? Vergüenza y confusión de mí mismo. O sea, soy un desastre. Vergüenza de mis pecados. Viendo cuántos han sido condenados por un solo pecado mortal y cuántas veces yo merecía ser condenado para siempre por tantos pecados míos. Es lo que voy a pedir. Recordar, saber que hay mucha gente que está en el infierno, tal vez por pecados, por menos pecados mortales que yo he cometido. Puede ser. Y Dios, como vamos a ver después, tuvo misericordia hasta ahorita. Y no morí y tengo tiempo. Pero voy a pedir confusión y vergüenza de mí mismo. Soy un desastre. ¿Cuántos pecados yo cometí? Esa es la intención de esta meditación. Es fuerte. Nota. Antes de todas las contemplaciones o meditaciones, se deben hacer siempre la oración preparatoria sin cambiarla y los dos preámbulos ya dichos, algunas veces cambiándolos según la materia correspondiente. ¿Vale? Lo que dijimos. Oración preparatoria la misma, la composición del lugar a veces continúa la misma, otras veces ya cambia. Puede ser Jesús en el templo, en la cruz, la resurrección, etc. Primer punto. El primer punto será ejercitar la memoria sobre el primer pecado, que fue el de los ángeles, y luego sobre el mismo ejercitar el entendimiento discurriendo. Ya explico. Luego la voluntad, queriendo recordar y entender todo esto para avergonzarse y confundirme más, comparando con un pecado de los ángeles tantos pecados míos, y pensando que si ellos por un pecado fueron al infierno, ¿cuántas veces yo lo he merecido por tantos? Ya explico, mejor que explique un poco cuál fue el pecado de los ángeles y después continuamos el texto, ¿vale? Creo que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones y seguramente ustedes lo saben por muchas otras informaciones que les han podido llegar cuando eran pequeños en la catequesis, etc. Pero ¿cuál fue el pecado de los ángeles? Dios, cuando hizo la creación, Dios creó a los ángeles. Cuando está escrito en la Biblia, hágase la luz, bueno, creo que es de los primeros versículos de la Biblia, creo que es el segundo, me parece. Fiat lux, se dice en latín, hágase la luz. Y si Dios creó la luz y la separó de las tinieblas, esa luz no puede ser la luz solar, la luz de los astros, de las estrellas, porque es solo en el cuarto día que Dios crea la luz.
Está escrito, Dios creó el sol y las estrellas, los astros. Entonces, esa luz primera del primer día no era la luz solar, la luz material, era la luz sobrenatural, la luz angélica. Por luz, en ese momento, dice Santo Tomás, se entienden los ángeles. Cuando Dios dice, hágase la luz, es como si dijese, hágase los ángeles que son vestidos de luz. Y eran todos vestidos de luz, eran todos luminosos. Hasta había uno que era muy luminoso, tenía una bella luz, y por eso se llamaba Luzbel o Lucifer, que significa aquel, Luzbel es el que tiene la luz bella, ¿no? Y Lucifer es aquel que lleva la luz. Fer es llevar. Lucifer es aquel que llevaba la luz. Una luz, era uno de los mejores ángeles. Y entre tanto, ellos, aunque estaban en un cielo, digamos, que es un cielo de los ángeles, no era el ver Dios cara a cara, ¿vale? No es el cielo nuestro. O sea, el cielo de nuestra realización, nuestra visión beatífica, que le llaman así, es el ver Dios cara a cara. Era un cielo porque ellos estaban en un cielo empíreo, digamos, un cielo hecho diferente, de un material diferente aquí en la tierra, ¿no? Y los ángeles estaban allá, pero para entrar en la visión beatífica, para ver Dios cara a cara y ser plenamente felices, así como nosotros, Dios tiene que someterlos a una prueba. Nosotros somos probados por un montón de cosas en nuestra vida, sufrimientos, probaciones, dolores, cosas que no entendemos, en fin. Los ángeles, Dios sometió a una prueba muy específica. Dios les reveló todo lo que iba a pasar después. Le fue mostrando la creación, que no estaba creada en ese momento. La tierra, el mar, los astros, al ser humano, a los animales, a los vegetales. Y dentro del ser humano les dijo, yo también, segunda persona de la Santísima Trinidad, Hijo, Dios Hijo, me voy a encarnar en un hombre. Y ya ahí algunos ángeles comenzaron a decir, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos que adorar a Dios y Dios se hace hombre, nosotros vamos a tener que adorar a Dios en un hombre y el hombre es menos que nosotros, ángeles. ¿Y cómo queda eso? ¿Cómo que yo voy a adorar a uno que es menos que yo? El orgullo, terrible el orgullo. Y después Dios dijo, ¿y para hacerme hombre? O para que mi hijo, Dios Padre hablando, tal vez, los tres hablando, Dios, seguramente los tres les mostraron a los ángeles todos. Para hacerme hombre voy a necesitar de una madre en la cual Jesús hablando, me voy a encarnar, voy a estar 9 meses y voy a nacer. Y esa madre, por ser mi mamá, va a ser la madre de Dios y al mismo tiempo tan llena de gracia que les superará a todos ustedes y será reina del cielo y de la tierra, será reina también de ustedes, reina de los ángeles. Cuando Dios dijo eso, hay algunos ángeles que ya estaban con ese orgullo, no aguantaron. Y Lucifer dijo así, en latín se dice así, non serviam, significa no serviré. ¿No serviré a quién? Primero a esa reina, a esa mujer que era menos que él. No estaba dispuesto a amar a una criatura humana porque los hombres son menos que los ángeles. Entonces no estaba dispuesto, él pensaba que era más, él se merecía más. Y no estaba dispuesto a reverenciar a la mamá de Dios. Y tampoco estaba entendiendo y no estaba queriendo adorar a Jesús en un hombre. Y dijo, no serviré ni a esa mamá ni a ese Jesús hombre. Y en ese momento que dijo, no servían, muchos otros ángeles también como que hicieron parte de esa revolución, de esa rebelión primera que hubo, la primera rebelión de la historia. Y cuando se rebelaron, como que quisieron hacer lucha contra Dios, y ahí una voz se escuchó en el cielo diciendo, Micael. En hebreo significa mi, significa quién. Ka significa cómo, él significa Dios. ¿Quién como Dios? Era San Miguel, que pronunció esa frase que lleva su nombre. Él fue creado por Dios para esa misión especialmente, la de defender a Dios y decir al demonio, ¿quién como Dios? O sea, ¿quién eres tú? Satanás, Lucifer, demonios todos, Belcebú, Asmodeo. ¿Quiénes son ustedes para levantarse contra Dios? ¿Quién como Dios? O sea, ustedes fueron creados por Él. ¿Por qué se van a rebelar? Si Dios lo quiso, aunque usted no entienda, es así. Y tenemos que amar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y está escrito, Prelium magnum factum est in celis. Significa, hubo una gran batalla en el cielo. Y se enfrentaron los demonios, que habían perdido la luz, se volvieron tinieblas, contra los ángeles. Y cuando se enfrentaron, los ángeles ganaron porque estaban con Dios y los expulsaron. Ahí está la frase del Génesis. Dios separó la luz de las tinieblas. Eran luz, pero se hicieron tinieblas y Dios las separó. Se fueron del cielo y se precipitaron en el infierno, que es el lugar de las tinieblas. Y por eso nuestro Señor dice en el Evangelio, toda esta historia es real, nuestro Señor dice en el Evangelio, vi a Satanás, que es uno de los demonios, caer como un relámpago del cielo. Cayeron súper fuerte todos y se precipitaron en el infierno.
Pues bien, aquí dice en el primer punto, voy a meditar todo esto que les estoy contando y voy a meditar que Dios los expulsó al infierno por un pecado. Un pecado. Ellos están en el infierno por haber cometido un pecado horroroso de orgullo, por un pecado. ¿Cuántos pecados de orgullo? Tal vez algunos que nosotros cometamos sean veniales, pero quién sabe unos mortales de orgullo. Y Dios todavía me mantiene con vida. Por un pecado solo de cada ángel ya fue el castigo eterno. Y con nosotros, ¿cuántos pecados cometidos? No solo de orgullo, de otras cosas. Y Dios pues tiene misericordia de nosotros. Continuamos diciendo así lo que está escrito. Voy a repetir la frase última que leí, ¿vale? Recordar y entender todo esto para avergonzarse y confundirse más, comparando con un pecado de los ángeles tantos pecados míos, y pensando que si ellos por un pecado fueron al infierno, ¿cuántas veces yo lo he merecido por tantos pecados? Digo hacer memoria del pecado de los ángeles, como siendo ellos creados en gracia, no queriendo ayudarse de su libertad para reverenciar y obedecer a su Creador y Señor, ensoberbeciéndose, quedaron convertidos de gracia en malicia, de luz en tinieblas, y lanzados del cielo al infierno. Y así a continuación discurrir más en particular con el entendimiento y a continuación mover más los afectos de la voluntad. Por tanto, el primer punto de la meditación, voy a meditar el primer pecado. ¿Cuál es el primer pecado? El pecado de los ángeles. Solo un pecado cometieron en ese momento. Por un pecado Dios los condenó al infierno. Por un pecado. Horrible, es verdad. Pero nosotros tenemos muchos pecados. Y Dios tiene misericordia de nosotros. Pero puede decir ¿hasta cuándo? Dios nos va a tolerar. Él tendría la justicia de también, por un pecado grave, llevarnos al infierno. Recordemos que Santo Tomás de Aquino dice, un pecado venial que es leve, es tan fuerte que merecería que Dios ya nos quitase la vida. Podríamos morir y sería justo. ¿Por qué? Porque es una ofensa infinita, hecha de un ser infinito. Entonces, Dios ya nos podría castigar con la muerte por un pecado venial. Una pequeña pereza que yo tengo. Un pequeño orgullo, una pequeña vanidad, una pequeña mentira que no importó casi con nada, pero fue pecado. Ya Dios podría decirme, venga, ya, chao, listo, sale de esta vida. No el infierno. El infierno es merecido con los pecados graves. Pero un domingo que yo no fui a misa porque no quise, porque preferí quedarme en un cumpleaños con la familia, porque preferí ir a un asado, porque preferí ver un partido de fútbol, porque preferí ir al mar y no me hice los horarios necesarios, por lo menos para ir el sábado por la tarde, que vale como misa de domingo ya. O fui por la mañana a misa y después ya puedo ver otras cosas, puedo hacer otras cosas, puedo ir al mar, puedo lo que sea. Pero yo no fui a misa porque en el fondo relajé, en el fondo no hice lo posible para amar a Dios y darle a Él aquello que se merece. Un domingo que no fui a misa, Dios podría decirme, chao, vaya al infierno. Sería justo, plenamente justo. Dios no es injusto si hace eso. Pero Dios tiene misericordia. Y Dios todavía me mantiene con vida a mí. Por un pecado grave que yo pueda cometer. Vamos después a hablar de otros pecados. Está claro, pecado grave puede ser, sobre todo hoy en día, pecados de impureza. Pecados, la persona ve cualquier cosa que le manda en materia de impureza, de, perdone la palabra, de pornografía, de sexualidad, de lo que sea, cosas asquerosas. La persona ve eso. O mismo que no sea tanto, pero una persona bailando en TikTok de una forma sensual. La persona se distrajo con eso y disfrutó de la sensualidad. Pecado mortal. En ese momento que estaba usando el celular, podría Dios, ¡pam! Listo, acabó tu vida. Vaya al infierno. Sería justo. Dios sería plenamente justo. Estaría bien hacer eso. Pero Dios tiene misericordia de mí. Mediten en eso. Por un pecado, los ángeles fueron. Y se convirtieron en demonios. Están en el infierno eternamente. Y yo, por un montón de pecados que haya podido cometer, todavía Dios me mantiene con vida. ¿Hasta cuándo? Puede ser que Dios diga, basta. Por tanto, alejarnos del pecado grave. Segundo punto. El segundo, ¿se acuerdan? Primero, pecado de los ángeles. Segundo, pecado de Adán y Eva. El segundo, hacer otro tanto, es a saber, ejercitar las tres potencias, inteligencia, voluntad, sensibilidad, sobre el pecado de Adán y Eva. ¿Se acuerdan del pecado de Adán y Eva, no? Ellos no podían comer del fruto del árbol prohibido y Dios solo les prohibió eso. Y ellos, seducidos por la serpiente, por Satanás, por el demonio le dijo a Eva, serás como Dios. Dios no quiere en el fondo porque no quiere que seas igual a Él.
y la sedujo, ella comió, ella sedujo a Adán, también comieron. Vean, lo que el demonio promete siempre es mentira. Ellos ya eran dioses con minúscula, estaban con Dios, eran hijos de Dios, como nosotros somos con el bautismo. Ellos ya tenían la gracia, la vida divina en su corazón, ya eran dioses. Jesús dice en el Evangelio, una persona que ama a Dios, que es bautizado tal, es Dios con minúscula. Participa de la gracia divina, participa de la familia divina. Pero la persona, ellos que ya eran dioses con minúscula, cuando comieron del fruto, haciendo caso de lo que el demonio decía, que decía, seréis como dioses, justo en ese momento ellos dejaron de ser dioses con minúsculas y perdieron la gracia divina y se volvieron apenas unas criaturas en aversión, en enemistad con Dios. El demonio nunca da lo que promete. Promete felicidad haciendo cualquier tontería, cualquier locura, y justo aquello que él promete lo quita. Y la persona quería ser feliz, tener un placer, disfrutar, y cuando lo hace, frustración. Y el demonio encima se ríe de nosotros, da una carcajada. ¡Ja, ja, ja! Pecaste, tonto. Porque caímos en su lazo. Ellos tenían todo, tenían el paraíso. Adán y Eva, en el paraíso los animales le obedecían. Adán podía llamar a un águila, decirle, águila, coge esta rosa aquí, o si no, él le da la rosa, águila, llévasela a Eva y que ella sienta mi amor por ella. Y el águila obedecía, hacía una reverencia, y el águila iba hasta Eva, le daba la rosa. Los animales obedecían. Si habían águilas o no en el paraíso es otra discusión. Cualquier animal que fuese, unicornio, no sé, puede ser. Pero obedecían. Cuando ellos salieron del paraíso, los animales se rebelaban. Habían leones, comenzaron a rugir y querían devorarlos. Ellos tenían que enfrentar a los animales. Antes de la creación, sobre todo los animales, les obedecían. Y ellos tenían la alegría, Adán tenía la alegría de conversar con Dios. Todas las tardes Dios iba a hablar con él en la brisa de la tarde. Esa comunicación él la perdió y solo sentía a Dios mucho más distante. Ellos pecaron. Voy a traer la memoria, volviendo aquí a la lectura, trayendo a la memoria cómo por aquel pecado hicieron tanto tiempo penitencia. Claro, Adán y Eva, por un pecado de desobediencia, de orgullo, por querer ser como dioses, vale, lo hicieron, fue un desastre, salieron del paraíso, Después hicieron penitencia. ¿Cuánta penitencia? Ellos vivieron 900 años. En esa época se vivía mucho. 900 años rezando, haciendo penitencia por un pecado. Y se salvaron, son santos, ¿eh? Pero ¿cuánta penitencia? Por un pecado. ¿Y cuánta corrupción vino en el género humano yendo tanta gente al infierno? O sea, por un pecado hizo con que todas las otras personas fuesen concebidas en pecado original. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, nosotros no naceríamos con pecado original. Y por causa de Adán y Eva, un pecado, solo un pecado, la desgracia que hubo. ¿Cuántas desgracias puede haber por causa de un pecado mío? Un mal ejemplo, un escándalo. Yo a veces no me di cuenta, pero puedo estar arrastrando un montón de personas al mal. Un pecado, Adán y Eva hizo eso. Fue un desastre. Y un montón de gente se condenó al infierno por causa de su primer pecado. Por culpa de ellos también, claro, de las personas que pecan. Pero en el fondo, consecuencia del pecado original, que se borra con el bautismo, claro, ¿no? Yendo tanta gente al infierno. Digo, traer a la memoria, entre comillas, el segundo pecado, el de nuestros primeros padres, recordando cómo después que Adán fue creado en el campo de Damasco, o sea, en esta tierra, una forma de decirlo, y puesto en el paraíso terrenal, porque Dios hizo a Adán con barro de esta tierra y después lo introdujo en el paraíso. Y Eva fue creada de su costilla. Eso es real, ¿eh? Hay gente que dice, no, eso es mito. No es mito, es así. Está en la Biblia, está así, listo. Que se aguanten los que no crean y que se preparen para que Dios los juzgue. Pero está en la Biblia, está así. Algunas cosas que uno puede interpretar de una forma más, digamos, alegórica tal vez, pero esto es así, ¿vale? Dios hizo al hombre del barro de esta tierra, lo formó, hizo un muñeco, sopló sobre él, formó a Adán. Después que lo introdujo, cogió una costilla de Adán y formó a Eva. Eva fue creada de su costilla, aunque se les prohibió que comiesen del árbol de la ciencia. Ellos comieron y asimismo pecaron. Y después, vestidos de túnicas de pieles y lanzados del paraíso, porque antes ellos no es que estuviesen desnudos, estaban, pero ellos estaban vestidos, dicen algunos santos, vestidos de luz. De manera que era tanta luz que salía de su cuerpo que cuando Adán miraba a Eva, no la miraba, digamos, no veía a ella desnuda en sí. Era como una especie de ángel de luz, toda luminosa. Cuando perdieron la luz, que era la gracia divina, pues se vieron desnudos y por eso se cubrieron, ¿no? Y ahí tuvieron que colocar túnicas de pieles. Fueron lanzados del paraíso, sin la justicia original que habían perdido. Vivieron toda su vida en muchos trabajos y mucha penitencia. Y a continuación discurrir con el entendimiento más particularmente y usar de la voluntad como está escrito. Lo mismo que dijimos, ¿vale? O sea, yo comenzar a pensar en todo eso. ¿Cómo fue el segundo pecado? ¡Qué desastre! ¿Por qué Adán hizo eso? ¿Por qué Eva hizo eso? ¿Cuántos males en el mundo por causa de estos dos? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desastre! Gracias a Dios
Hicieron penitencia, pero ¿cuánto tiempo de penitencia? Y después fueron santos. Tercer punto. De alguna manera más importante para nosotros. El tercero. Asimismo, hacer otro tanto, meditar con las tres potencias del alma, etc., sobre el tercer pecado. El pecado personal de uno cualquiera que por un pecado mortal ha ido al infierno. Y otros muchos, sin cuento, por menos pecados de los que yo he hecho. Digo hacer otro tanto sobre el tercer pecado personal, trayendo a la memoria la gravedad y la malicia del pecado contra su Criador y Señor, y discurrir con el entendimiento, ponderando cómo al pecar, por obrar contra la bondad infinita del pecador, contra la bondad infinita el pecador, justamente ha sido condenado para siempre y acabar ejercitando la voluntad como está dicho. O sea, en otras palabras, dice aquí San Ignacio, en el fondo la Virgen, son palabras como que no es un lenguaje bonito en el sentido de una poesía, un texto lindo de un santo. Es cosa clara, directo, que uno tiene que aprender y ver las cosas de frente. O sea, un pecado, los ángeles por un pecado perdieron el cielo y se fueron al infierno hasta el fin del mundo, no, hasta toda la eternidad. Un pecado. Adán y Eva, un pecado, salieron del paraíso, desgracia para toda la humanidad, 900 años de penitencia para salvarse, un pecado. Y ahora, tercer punto, pecado personal, o sea, el pecado que la persona comete. Uno nace con pecado original, que no es culpa suya, pero hay que lavarlo con el bautismo, y comete pecados personales, con conciencia. Recordemos que el pecado grave se necesita una materia grave, una plena conciencia, o sea, una plena advertencia de estar despierto, de saber que es pecado, en fin, y pleno consentimiento. ¿Está bien? Eso es bueno que se sepa, que lo tengan claro, pecado mortal. Por un pecado mortal, ¿cuánta gente ha estado en el infierno? Eso lo revelan algunos santos. ¿Cuántas personas por un pecado mortal están en el infierno? Solo por uno. Y ustedes dirán, no, es que Dios ahí no fue misericordioso. A veces Dios es misericordioso con esa persona porque el infierno tiene grados, o sea, camadas, por así decirlo. Y la persona cuando comete muchos pecados mortales está en un tormento mucho peor. O sea, aquí está el infierno, comienza aquí, más cerca, digamos, de la tierra, por así decirlo. Y hay gente que está en un infierno que no es tan caliente, no se sufre tanto. Es horrible, evidentemente. Pero la persona, hay otros infiernos más graves. Cuanto más pecados mortales, más grave se baja. O sea, más bajo se va al infierno. Y aquí es donde más hay lugares donde está tornando así, un lugar peor que todos, es lo más profundo del infierno. Si la persona, tal vez ya Dios, por así decirlo, ya sabía que esta persona se iba a cometer un montón de otros pecados mortales, y hasta por misericordia, por así decirlo, no permitió que cometiese más, y por uno solo ya por lo menos no sufrió tanto. Claro, aquí entra un problema muy complicado, ¿no? ¿Por qué Dios, pero ahí sería largo de explicar, por qué Dios nos crea si de alguna manera, si Él sabe todo, en fin, ve que la persona tal vez en el futuro se va a condenar? Ahí entramos en otro punto que mejor no pensar mucho en este momento. Dios siempre, eso que bueno que lo tengan claro ya para, digamos, tenerlo claro, Dios nos crea a todos para salvarnos, ¿vale? La predestinación no existe. O mejor dicho, existe sí, pero para el cielo. Dios nos crea a todos para ir al cielo. Esa es nuestra misión. Y si uno no va, es porque en el fondo no hizo lo necesario para irse al cielo. O sea, pecó demasiado, no quiso obtener los medios suficientes para salvarse, que Dios nos dio ya, y la persona prefirió, en el fondo prefirió disfrutar de esta tierra con los pecados para después arriesgarse a ir al infierno, ¿no? ¿Cuántas personas están por un pecado solo o por muchos otros pecados también en el infierno? Y yo voy a meditar entonces pecado de ángeles, el pecado de los ángeles, el pecado de Adán y Eva, el pecado de los ángeles, el pecado de Adán y Eva y los pecados de las personas, que por esos pecados están en el infierno. Ustedes dirán, bueno, no sé si eso lo podemos hablar en otro momento. Si quiero, cuando en la tercera meditación hablaremos sobre el infierno, ahí mejor, ¿vale? Pero ya adelanto que es bonito hablar sobre las cosas del cielo, evidentemente, y es mejor. Pero a veces hablar sobre la gravedad del pecado y cómo nos lleva al infierno es bueno, porque hay gente que solo se convierte pensando en eso. Usted le habla a Jesucito, Diosito, Virgencita, bonito, todo no sé qué, y no se convierte. Usted dice, oiga, cuidado, usted está en pecado, se va a condenar, cuidado. Ahí la persona se despierta. Ush, ¿será? Coloquio, última parte de la meditación.
imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, hacer un coloquio. Coloquio es un diálogo. Loquio en latín significa hablar es hablar con. Entonces yo hablo con Jesús, ¿vale? Coloquio. Imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz. Hacer un coloquio, considerando cómo de Criador, Él creó todo el universo, pero de Creador ha venido a hacerse hombre. Y de vida eterna a muerte temporal. Y así a morir por mis pecados. Otro tanto, mirando a mí mismo, considerando lo que he hecho por Cristo, lo que hago, lo que debo hacer por Cristo. Y al fin, viéndole de esa manera y colgado así en la cruz, dejar correr el afecto, expresando lo que se ofreciere. Aquí termino con esta frase primero y después ya hablo sobre el coloquio, ¿vale? El coloquio se hace propiamente, hablando con un amigo, habla a otro o un siervo a su señor. Unas veces pidiendo alguna gracia, otras culpándose por algo que se ha hecho mal, otras comunicando sus cosas y deseando consejo en ellas. Después se reza un Padre Nuestro. Ya resumo un poco el coloquio, ¿vale? Entonces, en ese coloquio, en el cual yo estoy aquí ya en mi sala, puedo tener un crucifijo tal vez ya en la sala, voy a imaginarme a Jesús en la mente y viéndolo, un crucifijo en el cual Jesús está clavado en la cruz y yo hablando con Él, y yo viendo, imaginándome, sabiendo que Él estaba en el cielo, como que tranquilo, y Él quiso venir a esta tierra. Él estaba en una vida eterna, sin muerte, y Él quiso bajar para morir por nosotros. Y a morir por mis pecados. Él vino a morir por mis pecados. Otro tanto, por un lado, yo viendo a Jesús, primera parte del coloquio, y después viéndome a mí mismo, considerando, bueno, Jesús bajó del cielo para hacerse hombre, bajó del cielo para morir, y bajó del cielo para morir por mí, por toda la humanidad, para sufrir por mí. Y ahora yo pregunto, ¿qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? Pasado, ¿qué hice yo por Cristo? Presente, ¿qué estoy haciendo en el momento presente por Cristo? Tercero, futuro, ¿qué debo hacer por Cristo? ¿Qué haré por Cristo? Y al fin, viéndole de esa manera, Él dando todo y yo no dándole nada, colgado así en la cruz, bonito, dejar correr el afecto, expresando lo que es ofrecer. Ustedes van a tener esa meditación, piensen en eso y después quédense tranquilos mirándolo. Y dejen correr el afecto, o sea, el afecto que es querer acariciarlo, querer estar con Él. Jesús, muchas gracias. Jesús, de verdad, ¿cómo voy a pagarte todo lo que hiciste por mí? Yo sé que debo pagarte por mi propia vida. Yo sé que debo pagarte por lo principal, que es no ofenderte. Y no ofenderte significa no pecar. Y yo en esta primera meditación, en esta primera reunión de este retiro que estoy haciendo, ya tengo un propósito muy firme. Ya que tú moriste por mí y me salvaste y diste todo, así yo también quiero dar todo por ti. Y sobre todo no pecar más, no ofenderos más. Yo os amo, Señor, os amo de verdad. Cada vez que peco yo sé que os flagelo, cada vez que peco yo sé que os bofeteo, cada vez que peco yo sé que os clavo en la cruz. No quiero hacerlo más, no quiero pecar, Señor, quiero amarte. Y ustedes hablan. Y dice aquí, el final, San Ignacio, o la Virgen a través de San Ignacio, dice así, el coloquio se hace como que hablando de amigo a amigo. Jesús es nuestro amigo. Dice él, nadie tiene amor más grande por sus amigos, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, dice nuestro Señor, si hacéis lo que yo os mando. Seguir los mandamientos y morir por Él. Como dice nuestro Señor, si alguien quiere seguirme, que renuncie a sí mismo, a sus cosas, a sus apegos, a sus caprichos, a sus pecados, renuncie. Coja su cruz, dice nuestro Señor. Renuncia a sí mismo, coja su cruz y sígame. Y sígame. Eso es lo que nuestro Señor quiere en el día de hoy, en esta primera meditación, que lo sigamos, donde quiera, abrazando nuestra cruz, nuestros sufrimientos y queriendo morir por Él. Como un amigo, o si no, dice también, o a un siervo a su Señor, también. Jesús es nuestro amigo, pero nosotros somos sus siervos y Él es nuestro Señor. Y dejar correr el afecto. A veces pidiendo alguna gracia, otras culpándose por algo que ha hecho mal. Otras solo hablándole, comunicando las cosas. Señor, tengo tal problema, ayúdame. Y deseando consejo en ellas. Y al final se reza un Padre Nuestro, lo vamos a rezar ya a seguir. Vamos a leerlo todo nuevamente para que ustedes
conforme se va leyendo, ustedes vayan meditando y terminaremos después con un Padre Nuestro en ese coloquio. Termino también con esta historia muy bonita que se aplica aquí. Una vez San Agustín era de los más, dicen que junto con Santo Tomás es el más santo de los sabios y el más sabio de los santos. Y él tenía un vuelo de alma, una inteligencia, una poesía, una cosa extraordinaria. Y una vez él estaba rezando en un altar, digamos, con nuestro Señor. Él veía una imagen, creo, de nuestro Señor, no tengo muy claro. Había un incienso, había una vela también, un cirio encendido. Y San Agustín rezando se le aparece nuestro Señor. Y nuestro Señor le dice: Agustín, ¿tú me amas? Y Agustín le dice: Señor. Y eso que él había pecado mucho antes, ¿no? Muchos pecados mortales, y Dios en su misericordia no lo condenó. Esperó para que pidiese perdón, pidió perdón y se convirtió en un santazo. Porque rezaba a su mamá mucho por él, ¿no? Santa Mónica. 30 años rezando por él, imagínense. Y San Agustín escucha de los labios de Jesús. Jesús dice: Agustín, ¿tú me amas? Y San Agustín dice: Señor, yo te amo tanto que si fuese yo como esta vela, como este cirio, mi amor por ti sería como que esa llama que está en el cirio sería tan grande que en pocos segundos la vela se consumiría. Mucho amor. Fue un amor tan grande, consumiría la vela. Jesús le dice: Agustín, eso no es amor. Agustín para, así piensa y dice: Señor, yo os amo tanto que si yo fuese este turíbulo, el turíbulo es donde está el incienso que usan en las misas, ¿no? Una especie de pieza de metal así bonita con unas cadenas que se levanta para colocar incienso con carbón encendido, ¿no? Y ahí San Agustín piensa, ve el turíbulo, el incensario, digamos, con carbón así, y dice: Señor, yo os amo tanto que si yo fuese ese carbón en el turíbulo, el incienso de mi amor se colocaría en ese turíbulo, inmediatamente estaría tan ardiendo, porque tiene que estar ardiendo, ¿no? Si usted coloca carbón sin arder, coloca incienso y no se consume, no vuela, no sale humo, ¿no? Y es feo. A veces el carbón está encendido, coloca incienso, son unos humitos así. Lo ideal es que esté ardiendo así, coloca el incienso, sale una nube de humo hasta el techo de la iglesia. San Agustín dice: Señor, yo sería como este carbón encendido que colocaría el incienso de mi amor y se elevaría una nube de humo para ti, en señal de mi amor por ti. Nuestro Señor le dice: Agustín, eso no es amor. San Agustín para, piensa y dice: Señor, era un genio, ¿no? Y un santo y muy sabio. San Agustín dice: Señor, yo os amo tanto que si tú fueses hombre y yo fuese Dios, yo te amaría tanto que yo me habría hecho hombre, habría muerto por ti en una cruz y te querría llevar al cielo conmigo. Y nuestro Señor se queda contento así y le dice así: Agustín, eso es amor, eso sí es amor. Es el querer rebajarse, humillarse como Jesús hizo por nosotros, si es necesario morir en una cruz por amor a todos. Jesús lo hizo. ¿Por qué no hacerlo nosotros también? Si nosotros realmente amamos a Dios, debemos querer estar dispuestos a morir si es necesario por Él y a morir a nosotros mismos cada día, renunciando a los pecados, abrazando la cruz. Y eso será realmente amor. Dice San Francisco de Sales, creo, aunque algunos también lo comentan, no sé si era San Bernardo de Claraval, algunos también lo citan como San Agustín. Entre los santos no hay problema de derechos autorales en el cielo, así que no se preocupen. Pero decía San Agustín, San Bernardo, San Francisco de Sales, decía: ¿cuál es la medida de amar a Dios? ¿Hasta cuándo tengo que amarlo? Y respondían: la medida de amar a Dios es amarlo sin medida. O sea, tenemos que amarlo con todo nuestro corazón. Esto es el fin de la primera meditación, de la primera reunión. Ahora ustedes van a meditar. Como dijimos, pueden quedarse aquí en el link, o sea, en este vídeo, que ya enseguida, en pocos segundos, tocará una música y en rápidos segundos, pues comenzará la meditación que hemos leído. Yo la leeré nuevamente y ustedes ya aprovecharán para estar meditando, pensando. Si quieren después pueden escucharla o pueden pararla también, el vídeo, ir parando, meditar, o si no, escucharla entera de una vez,
volver a escucharla nuevamente si es necesario, o si no, en el propio texto que ustedes tienen, como ya supongo que estará pues en físico, ¿no? Ya estará impreso, ahí ustedes pueden también parar, leer, etcétera, ¿vale? Aprovechen estos 45 minutos o media hora que tienen, lo que sea necesario para meditar. Y nos vemos dentro de poco ya. Algunos en la misa de 12, tal vez los que puedan asistir si quieren online, pero lo ideal también es comulgar hoy por la mañana, ahorita por la mañana, o si no por la tarde, comulgar presencialmente, sacramentalmente. Pero si no, nos veremos también en la misa de 12 y después a las 3 de la tarde con la coronilla de la Divina Misericordia y enseguida a las 3:10 será la segunda reunión. Después, recordemos, tendremos la meditación a seguir, 6:30 rosario, sigue enseguida la reunión, tercera del día, la tercera del retiro, tercera del día también, y después la meditación, ¿vale? Nos vemos y les doy una bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Salve María.